Bueno, entonces acá está el enunciado. Básicamente lo que nos pide el problema es solucionar el ejercicio anterior, pero considerando el efecto de la curva de magnetización, ¿no? Entonces, como es el mismo circuito magnético, pues voy a copiar el esquemático. ¿Qué sucede en este ejercicio? Que ya tenemos ahora la curva de magnetización, es decir, que todo lo que son los valores de las reluctancias eh, se van a tener que determinar, ¿no? El único valor de reluctancia que no cambia, ¿cuál sería? El entrehierro. ¿Por qué no cambia el valor de reluctancia del entrehierro? ¿Cuánto es la permeabilidad del entrehierro en el ejercicio anterior? Mu sub 0. ¿Y en ese ejercicio cuánto es? Mu sub 0. La permeabilidad relativa siempre va a ser aproximadamente 1 y esa permeabilidad no cambia. La que está cambiando es la permeabilidad del material ferromagnético. Y cambia porque ahora tenemos la consideración de qué? De la curva de magnetización, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría desde este punto de vista el análisis? Bueno, tenemos el flujo, eh, este análisis de que el flujo se divide en la mitad, en 0.5 miliweber por columna continua, y el detalle es que ahora, pues a partir de los datos que tenemos, es necesario determinar eh, las características magnéticas empleando la curva de magnetización, ¿no? ¿Cómo sería esto? Entonces, del material sabemos que la densidad de campo, entonces es igual a 1.8 por 10 a la menos 3 veces la intensidad de campo sobre 1 más 10 a la menos 3 veces la intensidad de campo, ¿no? Trabajando la densidad de campo en teslas, trabajando la intensidad de campo en amperios vueltas sobre metro, ¿no? Y esa pues es la, la ecuación de la curva de magnetización, en este caso del material que conocemos. Entonces sabemos el flujo 1, ¿no? Entonces sabemos que el flujo 1 es igual a 1 miliweber, que es la condición que se desea crear en este ejercicio. Para que el flujo 1 sea de 1 miliweber, ¿cuánto debe ser la densidad de campo? Entonces recuerden que la densidad de campo se puede determinar como el flujo sobre la sección transversal, ¿cierto? En donde el flujo sería 1 por 10 a la menos 3 y la sección transversal para la parte central. Entonces, en el caso de la columna central, ¿de cuánto es esta la sección transversal en este caso? Entonces sería de 4.000 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces tendríamos que la sección transversal sería de 4.000 por 10 a la menos 6, ¿no? Y eso nos diría que la densidad de campo es de cuánto. Un cuarto 25. o lo mismo que 0.25 teslas. Listo. Si tenemos la densidad de campo, ¿qué se puede determinar? Entonces automáticamente se puede determinar la intensidad de campo para el material ferromagnético, ¿cierto? ¿Y cómo se determinaría esa intensidad? Que es lo nuevo en lo que estamos haciendo. Entonces la intensidad de campo pues se determina mediante la curva de magnetización. Lo único que la curva que tenemos es densidad en términos de intensidad, es decir, tenemos que despejar intensidad de esta ecuación. ¿Cómo nos quedaría el despeje? Entonces nos quedaría que B, que multiplica 1 más 10 a la menos 3H, va a ser igual a 1.8 por 10 a la menos 3H, ¿no? Multiplicamos B y despejamos y nos quedaría que B va a ser igual a 1.8 por 10 a la menos 3H menos 10 a la menos 3H que multiplica B, ¿no? Sacamos factor común H, ¿cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría que H que multiplica 1.8 por 10 a la menos 3 menos 10 a la menos 3B y despejamos H ahora de esta ecuación, ¿no?
Entonces nos quedaría que según la curva de magnetización, H va a ser igual a la densidad de campo dividido en 1.8 por 10 a la menos 3 menos 10 a la menos 3b, ¿no? Y ya con esta curva de con este despeje de la curva de magnetización, pues se puede determinar el valor de H1, porque entonces sabemos que H1 sería entonces B1 sobre 1.8 por 10 a la menos 3 menos 10 a la menos 3b. Es decir, el B1, ¿no? Si reemplazamos el B1, ¿cómo nos quedaría? Entonces recordemos que el B1 es un valor que determinamos y nos dio 0.25, ¿no? Bueno, entonces si este es el valor de la intensidad 1, entonces ya conocemos todo lo referente a la columna central, ¿no? Eh, ¿Qué nos faltaría? Entonces vamos a determinar todo de las columnas laterales, ¿no? Entonces volvemos a emplear exactamente lo mismo. En este caso, ¿cómo determinamos el B2? El B2 sería el flujo 2 sobre la sección transversal de 2. ¿Cuánto es el flujo 2? Entonces es 0.5 miliweber, es decir, 0.5 por 10 a la menos 3, dividido en la sección transversal, ¿cierto? Y la sección transversal en las columnas laterales es de 2000 milímetros cuadrados, es decir, dividido en 2000 por 10 a la menos 6. Y eso nos daría los 0.25 Tesla, ¿cierto? ¿Sí les da, sí? Bueno, ¿por qué nos da igual la densidad de campo? Entonces, aquí hay una aclaración. ¿Cuál es la aclaración, compañero? Entonces, la aclaración es que, eh, como se visualiza en este ejercicio, ellos trabajaron con una permeabilidad relativa constante. ¿Por qué trabajan con una permeabilidad relativa constante? Porque el circuito magnético está arreglado físicamente para que lo que es el material ferromagnético trabaje con una única reluctancia, con una única permeabilidad. Qué pena. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando calculemos el B2 entonces lo estamos calculando como, en términos de flujo 1, lo estamos calculando como la mitad del flujo 1 dividido en la mitad del área transversal que tenemos en 1, ¿no? Entonces, si tomamos el área transversal de 1 y lo dividimos en 2, pues vamos a tener que es la misma proporción que tenemos para determinar el B1, es decir, que en términos numéricos tenemos la misma densidad. Como tenemos la misma densidad y tenemos el mismo material ferromagnético, ¿qué nos diría eso? Que la intensidad de campo es la misma, ¿no? Es decir, sería 161,29 amperios vueltas sobre metro. Para, bueno, seguir con el análisis que estábamos planteando, pues vamos a determinar cuánto sería la permeabilidad relativa en este segmento. Entonces recordemos que la densidad de campo está relacionada con la intensidad como la permeabilidad por la intensidad de campo y que la permeabilidad se puede determinar como la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa por la intensidad, ¿no? Y entonces la permeabilidad relativa con la que está funcionando el material ferromagnético se puede calcular como la densidad sobre la permeabilidad por la intensidad de campo.
Es decir, que para este circuito magnético la permeabilidad relativa se puede calcular y sería de 0.25 dividido en mu sub 0 por la intensidad de campo, que sería 161,29, ¿no? Listo, recordemos que es adimensional. Y entonces, si nos preguntan cuál es la diferencia de este ejercicio al ejercicio anterior, que acá la permeabilidad era 1000, y ahora con el nuevo ejercicio, considerando la curva de magnetización, es 1233. El resto pues se soluciona igual, listo. Es decir, que lo que faltaría es que ustedes entonces ahora determinen cuánto es el valor de R2 y cuánto es el valor de R1, ¿no? Listo. Y entonces ahora tenemos que la permeabilidad no es de 1000, sino que dicha permeabilidad es 1233,45, ¿no? ¿Cuánto les dan las nuevas reluctancias? Bueno, a mí la primera me da 40.322,607, lo aproxima a 61, y el de abajo también lo aproximamos, ¿no? Bueno, eh, el ejercicio anterior se resolvió con un LBK, ¿cierto? Entonces, planteamos un LBK para determinar el valor de la fuerza magnetomotriz. ¿Cómo nos quedaría ese LBK, compañeros? Entonces, el LBK nos va a quedar que la fuerza magnetomotriz va a ser igual al potencial magnético de R1 más el potencial magnético de RE más el potencial magnético de R2. Y como estábamos calculando potenciales magnéticos, entonces los estábamos determinando como flujo por reluctancia, es decir, sería el flujo 1 por la reluctancia 1 más el flujo 1 por la reluctancia del entrehierro más el flujo 2 por la reluctancia 2, ¿cierto? Y son todos valores conocidos, ¿no? Es decir, que bastaría con reemplazarlos, nos quedaría que la fuerza magnetomotriz entonces va a ser el flujo 1, que sería 1 por 10 a la menos 3, por la reluctancia 1, que serían 40.322,61, más el flujo 1. Bueno, ok, podemos sacar factor común flujo 1 y sumar las reluctancias con la del entrehierro, que sería 198.943,68, más el flujo 2, que sería 0.5 por 10 a la menos 3, que multiplica a la reluctancia 2, que sería 225.806. A mí me da 352,169, es decir, 17 se puede aproximar. Y con este valor de fuerza se puede determinar la corriente, porque la corriente entonces sería la fuerza magnetomotriz
es decir, 352,17 dividido en el número de vueltas. En este caso, la bobina tiene 800 vueltas, ¿no? Y la corriente entonces sería de 0,44 amperios. Por favor, verifiquen que les dé igual. Bueno, compañeros, entonces este ejercicio es particular que les decía en el planteamiento por cuanto está arreglado de esta forma, ¿no? O sea, todo trabaja con una permeabilidad. Esto es un caso muy particular. Normalmente esto no sucede. Normalmente cuando se tiene un circuito así, la reluctancia 1, así sea el mismo material, va a funcionar con una densidad, una permeabilidad. En la reluctancia 2 lo mismo y la reluctancia 3 igual. La otra recomendación y análisis que les sugiero realizar es lo siguiente. Resulta que como las densidades y las intensidades en todos los circuitos van a ser, todos los segmentos de circuito generalmente son diferentes, entonces ¿qué pasa? Que van a tener que calcular permeabilidades diferentes si quieren calcular reluctancias para solucionarlo de esta forma. La alternativa que les propongo y que es más sencilla es solucionar este mismo ejercicio con la misma LBK, pero no haciéndolo mediante la utilización de los flujos y las reluctancias, es decir, calculando los potenciales magnéticos de otra forma. ¿De qué forma se puede realizar esta parte? Entonces, eh, para ello voy a tomar el mismo LBK que analizamos y resulta que los potenciales magnéticos, recuerden que se pueden calcular como la intensidad de campo por la longitud media magnética. Es decir, que el potencial magnético de la reluctancia 1 se puede calcular como la intensidad de campo 1 por la longitud media magnética 1. En el entrehierro se puede calcular como la intensidad de campo del entrehierro por la longitud media magnética del entrehierro. Y en el caso de la reluctancia 2, el potencial se puede calcular como la intensidad de campo 2 por la longitud media magnética 2. ¿Cómo nos quedarían despejando los valores? Entonces nos va a quedar que la fuerza magnetomotriz va a ser igual. La intensidad de campo 1 la conocemos, que se calculó, y es de 161,29 amperios vuelta por la longitud 1. Entonces recordemos que el segmento 1, ¿cuánto mide? 250 milímetros, ¿no? Es decir, que sería multiplicarlo por 0,25 más la intensidad de campo del entrehierro. Entonces esta no se calculó, pero del entrehierro que sabemos que el entrehierro tiene la misma densidad de campo que el segmento 1. Eh, es decir, que la densidad de campo del entrehierro es de ¿cuánto? De 0,25 teslas. ¿Por qué tiene la misma densidad? Para las personas bueno, que todavía se les dificulta un poquito ese análisis, pues sencillo, resulta que la densidad de campo se calcularía como el flujo. ¿Cuánto es el flujo en el entrehierro? El flujo 1, porque está en serie con la reluctancia 1. Y la sección transversal del entrehierro, entonces con la aproximación que se está realizando, la sección transversal del entrehierro es la misma sección transversal del material ferromagnético, por lo cual cuando lo calculen les va a dar 0,25 teslas. Y entonces la intensidad de campo sería 0,25 dividido en mu sub 0 y lo dejo expresado de esta forma, pues para no poner tantos decimales, ¿no? Eh, por la longitud media magnética. La longitud media magnética para el caso del entrehierro es de 1 milímetro, ¿no? Entonces sería por la longitud que sería 0,001 metros más la intensidad de campo 2 que para este ejercicio, y ya lo analizamos, es la misma que la intensidad de campo 1
por la longitud 2, que la longitud 2 en este caso serían 700 milímetros, ¿no? Es decir, por 0.7. Y de esta forma, fíjense en que sin calcular reluctancia, solamente con las intensidades de campo se pueden solucionar directamente los LBK, lo que hacen que los ejercicios pues sean más sencillos. Mi recomendación es que se solucionen por este método, es decir, empleando intensidades de campo, que va a ser mucho más sencillo y más corto. Bueno, a mí me da que esta ecuación, según la ecuación, la fuerza magnetomotriz es 352,169, es decir, podemos aproximarla a 17 amperios vuelta. Y si nos fijamos el valor de la fuerza magnetomotriz y lo comparamos con el resultado que teníamos de hacer todo el análisis que se hizo previamente, pues vamos a tener que los valores en este caso son los mismos, ¿no? Normalmente no así, normalmente cuando se hace por intensidades, el valor cambia un poquito, porque cuando se trabaja con reluctancias, se tiende a ingresar decimales que no están en el sistema y a cometer, pues, a aumentar el error.